El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos dedicado el día a platicar de un tema muy interesante. En martes, hablando de patologías o de problemas, digamos que de salud, vamos a hablar específicamente el día de hoy de un tema del que ya hemos tocado antes, acerca del trigo. Vamos a hablar acerca de esta tan mencionada dieta libre de gluten. ¿Realmente todos somos candidatos para dejar de consumir el trigo? Bueno, para contestarnos esta pregunta, vamos a tener el gusto de tener en la línea a Ruth Sánchez. Ella es nutrióloga, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, ya se ha vuelto colaboradora fija del programa y nos ha estado platicando diferentes cosas, por ejemplo, cosas que tengan que ver con vegetarianismo. Nos platicó algunos esquemas, algunos ejemplos de menús, y el día de hoy está en la línea, o estará en la línea, para platicarnos acerca de qué es esto el gluten, qué es esto de una dieta libre de gluten y si realmente todos somos candidatos para ello, ¿no? Y entonces, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de ese tema. Si te interesa comunicarte con nosotros y aprovechar nuestra experta, recuerda que puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883, la línea nacional sin costo 01800-727-5420, a través de WhatsApp. Ya está Jessy, muchas gracias Jessy, ya con el teléfono en la mano, 333-822-3208. Recuerda que este teléfono está habilitado solamente de lunes a viernes. Aprovechando para dar las gracias a Toño en los controles, Rosy Muñoz en la producción, y vamos a platicarles que el día de hoy el chat no quiere abrir, entonces nos vamos a comunicar qué les parece a través de WhatsApp o a través de Twitter en @nutricionvida1. Y ya tenemos lista a Ruth en la línea, así es que yo quiero que nos platique. Ruth, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte y muy agradecida que puedas habernos tomado la llamada. Ruth, pues yo les platicaba a los radioescuchas de que en otras ocasiones hemos hablado acerca de este tema del gluten, pero para quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharnos, quizá lo primero que tenemos que hacer, Ruth, es que nos platiques qué es esto del gluten, porque suena a algo que a lo mejor no es tan común en mi vocabulario, ¿no? Así es, Luisa. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Luisa. Fíjate que el gluten, hablando de este tema que de repente se pone como tan de moda, es básicamente una proteína compuesta que se llama gluteína y gliadina y está presente en un cereal que es en el trigo, aunque también puede estar presente en el centeno o puede estar también presente en la avena, porque normalmente los cereales diversos, se procesan en una misma planta. Cuando unos tienen contacto con otros, podría haber cierta, digamos, contaminación, ¿no? Entonces, ese sería un poquito importante mencionarlo, ¿no? Entonces, sería, digamos, que una partecita formadora de los cereales, en específico una proteína. Ahora, proteína. ¿por qué se ha puesto de moda? Fíjate que el tener una alimentación libre de gluten tiene sus beneficios también. Cuando uno deja de consumir estos productos que contienen esta proteína, ya sea gliadina o la gluteína, el cuerpo reacciona con una respuesta antiinflamatoria. Es decir, ¿sí? Cuando yo tengo una sensibilidad o una intolerancia al gluten, mi sistema inmunológico constantemente va a estar como reaccionando y reaccionando a esta proteína, dependiendo de la severidad que yo tenga esto. Cuando yo consumo una alimentación que tiene, que no contiene esta proteína, obviamente mi cuerpo deja de reaccionar y obviamente los beneficios no se hacen esperar, sobre todo a nivel gastrointestinal. O sea que estamos hablando que va el cuerpo a tener una respuesta ante la presencia de esta proteína. La respuesta que tiene normalmente es a nivel gastrointestinal. Ahora, no todos los organismos tienen esta respuesta, es lo que estoy escuchando, ¿verdad? No. Puede haber personas que tienen alguna enfermedad inmunológica y en el momento que consumen este gluten, su cuerpo comienza a reaccionar. Y habemos otras personas que no tenemos ninguna enfermedad inmunológica y nuestro cuerpo no reacciona con severidad del gluten. Pero si yo consumo una alimentación libre de esto, también tendría beneficios, aunque
se ha caído en el abuso y en la moda, ¿no? También de ahora todo es libre de gluten. Claro, y ahora pensamos que por llevar una alimentación saludable tiene que ver con dejar el trigo, y a mí me suena que no necesariamente. Pues, No. o sea, la avena, el centeno y el trigo, pues no tienen por qué dejar de ser parte de la dieta de una persona que no tenga este tipo de respuesta inmunitaria. Ahora, Ruth, oriéntanos un poquito más. Para todos aquellos que no estamos tan familiarizados con algunos términos, ¿qué significa tener una enfermedad inmunológica? Sí, mira, lo que significa es que cuando yo voy a consumir alguna proteína, mi sistema inmunológico por error comienza a crear una inflamación celular y a atacar las células sanas del cuerpo. Es decir, mi sistema inmunológico equivocadamente me ataca. Ok, Entonces eso básicamente es una enfermedad autoinmune. Exacto, que quiere decir que tenemos como este sistema de defensa del cuerpo que de manera normal tiene que reaccionar ante los estímulos que considera adversos, y cuando esta proteína entra al cuerpo, cualquier proteína en realidad pudiera tener esta respuesta, ¿no? Entonces es un autoataque de nuestro sistema de defensa, y hay muchísimas enfermedades que pueden caer en esta definición. Ajá. Bien, te voy a pedir, Ruth, que te quedes con nosotros. Regresando del corte, me gustaría que nos siguieras platicando acerca de qué es llevar una vida libre de gluten y quiénes serían candidatos para ello. Quédense con nosotros. Recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de la dieta libre de gluten. ¿Es realmente para todos? Para contestarnos esa pregunta tenemos en la línea a Ruth Sánchez, que está para platicarnos. Ya nos decía antes de irnos al corte que qué es el gluten y quiénes pudieran llegar a tener una intolerancia. Ahora, Ruth, vamos a hablar específicamente de quiénes son aquellos pacientes que pueden llegar a tener respuestas, digamos que autoinmunitarias ante esta proteína que nos platicabas, que se llama gluteínas o gliadinas. Muy bien. Mira, Luisa, las personas o aquellos pacientes que tienen un diagnóstico confirmado médico de una enfermedad autoinmune, como pudiera ser, ejemplos, es procelíaco, como pudiera ser diabetes tipo 1, que nutricionalmente es una síndrome de Sjögren, son algunas de las enfermedades como esclerosis, una enfermedad en la columna también. Este tipo de enfermedades que ya están diagnosticadas y el cual el médico ha identificado plenamente que estas proteínas están reaccionando, esas personas son las que deberían de llevar estrictamente una alimentación libre de gluten, porque en estos pacientes el gluten puede traer efectos muy severos a su sistema de salud, a todo su sistema nutricional. Entonces, o sea, digamos que quienes, todos aquellos que tienen, digamos que un sistema inmunológico activo, pudieran verse beneficiados de dejar o de llevar una dieta libre de esta proteína. Así es, Luisa. Sí. Y todas aquellas personas que por alguna temporada dejaran el gluten, van a haber beneficios. Sin embargo, no es necesario, porque también cuando no tenemos una supervisión estricta de un profesional de la salud y que nos guíe en este tipo de alimentación, entonces fuera de obtener un beneficio, vamos a comenzar a tener carencias. Muy bien, platícanos de esto. ¿Cómo es posible que si yo me voy a haber beneficiado con algo, también pudiera llegar a tener una carencia? ¿Cuáles serían las carencias o los, digamos que la cara fea de esto? Me dicen que dejar el gluten es buena idea, pero si lo dejo, ¿también puedo poner en riesgo mi salud? Pues sobre todo, Luisa, porque el trigo, cuando ya hacemos una revisión estricta, tenemos que volver nuevamente a lo que es la lectura de las etiquetas nutricionales, y tú ya has hablado muy ampliamente de este tema en otros programas. Si nosotros revisamos estas etiquetas, entonces
no vamos a encontrar en ellas nada más como contiene gluten, ¿sí? También está como proteína hidrolizada de soya, otro tipo de componentes aditivos que se le ponen eventualmente o habitualmente a los alimentos industrializados. Este tipo de pacientes también los tienen que retirar. Entonces, si lo hacemos nada más por moda o porque, me quiero sentir bien, entonces podría ser una limitación o una exclusión de muchos alimentos que no propiamente me vayan a hacer daño si yo no soy un paciente que requiera retirar el gluten. O sea que va a ser... Claro, si soy un paciente estricto con una enfermedad autoinmunológica, voy a tener que retirar muchísimos productos, aun cuando no sean solamente este cereal que es el trigo. Claro, entonces va a ser estrictamente necesaria una dieta libre de gluten, que digamos que es una dieta, por así llamarlo, restrictiva, porque esta proteína se puede encontrar en muchos productos, pero estrictamente necesario en los pacientes que tengan un diagnóstico de autoinmunidad, así de fácil, o quien tenga un diagnóstico franco de una intolerancia al gluten. No es para todo mundo, porque si yo decido que quiero, como que me suena bonito eso de dejar el gluten y ya me dijeron que como que hace daño, y entonces voy a tener que dejar un montón de productos que entonces sí pudieran poner, digamos que mi dieta de manera muy limitada, y al limitar los productos, si no lo estamos llevando, como tú bien dices, de la mano de un profesional, pues puede poner en realidad en riesgo mi salud. Así es, Luisa. Bien, ahora platícanos, Ruth, algunos ejemplos de alimentos que un paciente con diagnóstico de autoinmunidad que pudiera ser candidato a dejar el trigo, pudiera sí consumir. Vamos a decir que ya, el trigo no, pero ¿qué cosas sí puede consumir? Volvemos a lo más simple, Luisa, y a lo más natural, ¿sí? Promoviendo esta línea de que no es necesario tener aditivos en nuestra alimentación. Lo más simple para empezar, todos los pacientes con una enfermedad autoinmune pueden consumir todas las frutas y verduras en su estado natural. Esa es una iniciativa simple que sí pueden incluir. ¿Qué otras cosas sí podemos consumir? Lácteos, los pacientes con enfermedades inmunes sí los pueden consumir, ¿sí? Ciertos cereales, como la avena, siempre que nosotros verifiquemos que están libres de gluten porque están procesados en plantas donde han tenido cuidado de no contaminarlo. Otros cereales como la papa, el elote, los tubérculos, también como serían el camote, también los pueden consumir, ¿sí? Las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, la soya, también la pueden consumir si ha sido la soya en este caso verificada en plantas donde no haya habido una contaminación, ¿sí? Eso es en cuestión de leguminosas, cereales, frutas, verduras. Las carnes también las pueden consumir, ¿sí? Cuando también cuidemos que no hayan sido procesadas o que no hayan sido empacadas. Estamos hablando que entonces el paciente con una enfermedad autoinmune tiene que tener una alimentación muy cuidada desde el punto de vista natural, y en muchas ocasiones en este tipo de pacientes sí caemos mucho en estas cuestiones de cuidado orgánico de los productos. El cuidado orgánico, que sería empezar a elegir alimentos naturales y no procesados, porque en este proceso puede ser que se les agreguen, valga la redundancia, aditivos que puedan contener parte de estas proteínas que necesariamente le van a hacer daño al paciente. Ahora, que se van a contaminar, por supuesto. Ahora, Ruth, platícanos un poquito. Los pacientes que tienen ya un diagnóstico, que se están cuidando del trigo, ¿qué les va a pasar? ¿Qué tipo de síntomas van a tener y de qué tipo de cosas se tienen que cuidar? Sí, principalmente aquí, Luisa, va a suceder que a nivel intestinal, sí, vamos a tener un daño cuando no nos cuidamos a las paredes, sí, a todas las vellosidades. Entonces, cuando yo me empiezo a cuidar del trigo, del gluten principalmente, y empiezo a cuidar también todos esos productos que yo consumo, que sean orgánicos, que sean libres de aditivos, la pared gastrointestinal va a estar fortalecida, ¿sí? Y además la microflora intestinal se va a estar regenerando de manera continua y constante.
Esto va a reforzar mi salud gastrointestinal, y cuando yo tengo una salud gastrointestinal, mi sistema inmunológico se va a ver muy beneficiado porque va a minimizar su reacción. No quiere decir que va a desaparecer. Nunca va a desaparecer en un paciente con una enfermedad autoinmunológica, pero las reacciones se van a minimizar. Entonces la sintomatología propia de cada enfermedad, cuando estoy a lo mejor en un cuadro de crisis, va a ser mucho menor. O sea, Ruth, que me estás diciendo que el intestino va a actuar como una especie de barrera inmunológica en el cuerpo. Lo acabas de decir de manera perfecta, Luisa. Exactamente. Cuando yo tengo una salud gastrointestinal fuerte, es como una de las primeras barreras de defensa ante estos autoataques. Y entonces va a ser muy importante mantener las vellosidades intestinales intactas. Así es. ¿Cómo es que puedo lograr esto, Ruth? Bueno, consumiendo una alimentación nuevamente natural, consumiendo probióticos, consumiendo prebióticos también. Estos los podemos encontrar en el yogur de manera natural. Cuando estamos hablando de los pacientes con enfermedades autoinmunológicas, una manera de consumirlos es a través del kefir. Mucha gente lo conoce como estos lactobacilos que son los búlgaros, y que lo que hacen es separar el suero de la lactosa y lo convierten en yogur. Esto es una manera muy sencilla de estar regenerando constantemente nuestros lactobacilos. A través de preparados también de fermentados de quinoa, ¿sí? Podemos también hacer que nuestra barrera intestinal se mantenga fuerte. Cuando yo también mantengo a mi salud, mi sistema gastrointestinal o mi colon libre de parásitos, de protozoarios, de amibas, como comúnmente lo conocemos, también entonces mi sistema gastrointestinal se mantiene fuerte. Se mantiene fuerte. Bien, nos vamos a quedar con esto. Ruth, quédate con nosotros. Regresando al corte vamos a seguir platicando acerca de cómo fortalecer nuestra salud gastrointestinal. Quédense, estás en Nutrición y Vida en el 1040 de AM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de la dieta libre de gluten, decidiendo si es para todos, si es una cuestión de moda y quiénes van a ser candidatos para verse beneficiados en una dieta que no la lleve. Entonces tenemos en la línea a Ruth Sánchez, ella es nutrióloga, colaboradora del programa. Nos dicen por aquí a través de WhatsApp, Ruth, ya te tenemos en línea, muy bien. Nos dice por aquí uno de los radioescuchas que si nos puedes explicar por favor la diferencia entre el prebiótico y los probióticos, una digamos que referencia rápida, porque es un tema que nos daría como para hablar una semana, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia rápida, Ruth? Básicamente son las fuentes que tenemos y hay diferentes tipos de lactobacilos, Luisa. En esto radica básicamente la diferencia. Es decir, el probiótico va a ser el bichito que está en el intestino y el prebiótico va a ser el alimento que llega a alimentar ese bichito, ¿no? Por así llamarlo. Sí, uno promueve como estos, crecimiento de bichitos y el otro favorece, el alimentarlos. Bichitos que está muy mal dicho, la verdad es que me van a corregir por aquí, pero bueno, es la microbiota intestinal, que son las bacterias intestinales que van a formar esta capa o este pH o esta, ambiente propicio para que los alimentos se puedan fermentar de manera normal. Entonces, unos son los bichitos que viven, que son probióticos, y lo que alimenta al bichito sería el prebiótico, que van a ser básicamente fuentes diferentes de fibra, ¿no? Ahora, Ruth, platícanos un poquito. Ya dijimos que todos aquellos que tengan un diagnóstico de autoinmunidad, de un problema cuyo origen sea autoinmune, pueden verse beneficiados de una dieta libre de gluten. Ahora, yo no tengo ningún problema de autoinmunidad, vamos a decir, pero ¿qué síntomas pudiera yo identificar para decidir si soy una persona apta para dejar el trigo? Claro. Antes que eso, Luisa, permítame aclarar la enfermedad que te comentaba de manera en la columna, se llama espondilitis anquilosante. Esta es una enfermedad autoinmunológica también. Bueno, respecto a los síntomas, la pregunta,
No son tan fáciles de identificar, Luisa. Una persona no podría como estarlos detectando y decir, ya tengo como una enfermedad autoinmune. Sí, básicamente esto se determina en un laboratorio mediante pruebas específicas que el médico indique conforme a la enfermedad autoinmune que esté sospechando. Pero algo de lo que vemos cuando ya existe como una sensibilidad es dolor articular, puede ser edema facial, puede ser ya sea en párpados, en la boca, puede ser como limitantes de la movilidad por esta inflamación articular, pueden ser también síntomas a nivel respiratorio, también propios de esto que sería como la alergia, ¿no? Entonces, ese tipo de síntomas, cuando ya son como muy frecuentes y cuando ya son como muy presentes, como digamos sin alguna causa en particular, tendríamos que sospechar de alguna enfermedad autoinmune. Bien, ahora, con mucha frecuencia lo que les pasa a los pacientes que tienen cierto grado de sensibilidad al trigo es que al consumirlo, digamos, vamos a poner un ejemplo, lo consumo un domingo y el lunes amanezco con los párpados ligeramente hinchados o me siento como abotagado. Son el tipo de cosas en las que me puedo estar fijando para darme cuenta que a lo mejor tengo algún tipo de sensibilidad que no he podido identificar. Sería, como tú mencionas, dolor intestinal, inflamación en los párpados, edema en la cara, que es sentirte como un poquito hinchado, como de agua, y se presenta estrictamente después de haber consumido o haber estado en contacto con esta proteína que se llama tanto el gluten como las gliadinas que se encuentran en el trigo. Entonces, si yo el domingo, por decir algo, me puse a comerme todas las galletas del paquete que me encontré y al día siguiente amanezco un poquito hinchado, con dolor de estómago, quizás con muchos gases, quizás con inflamación, inclusive con este tan mencionado dolor articular que nos dices, Ruth, quizás pueda yo empezar a sospechar de que si dejo el trigo pudiera haberme beneficiado en todos estos síntomas, ¿no? Claro, también puede sumarse esto del dolor gastrointestinal a episodios como constantes de diarrea previo a este consumo de trigo, o en el caso del edema, Luisa, aclarar que el edema vertebral es en la parte inferior de los ojos y empezamos a notar como unas bolsitas ligeramente como hinchadas, y esto básicamente sería como el tipo de edema, no tanto en la parte superior. Ok, justo abajo de los ojos, ese es como un signo típico de edema causado por... Ajá. Bien, ahora, Ruth, este tipo de pacientes, ¿se hereda esta, digamos que, sensibilidad al trigo? No, Luisa, la verdad es que en algunas enfermedades autoinmunológicas se desarrollan, sobre todo como en la edad juvenil, y son como difíciles de diagnosticar o se diagnostican cuando ya las enfermedades tienen un proceso de avance importante, ¿sí? Hay otras ciertas enfermedades que sí se heredan, como sería en el caso de la diabetes tipo 1, esta enfermedad anquilosante que les mencionaba, también son de tipo hereditario. Pero la sensibilidad al trigo no es algo que necesariamente se herede. O sea, el que yo empiece a tener síntomas, no es como que puedo voltear a ver a mi mamá, a mis hermanos, o a mi padre, o a mis primos y decir, ay, no, pero si ellos no lo tienen, ¿por qué ellos sí? Bueno, pues porque tú generaste la sensibilidad y listo, ¿no? O sea, es como algo tan sencillo como eso, empezar a observarnos y ver si yo tengo los síntomas y no necesariamente se van a ver presentes en otro miembro de la familia. Ahora, Ruth, vamos a decir que ya el paciente identificó que tiene el problema, vamos a decir que ya es un paciente que tiene un diagnóstico. ¿Cuál sería el tratamiento? Comenzar a dejar primero de manera drástica, Luisa, todo lo que sería el trigo, ¿sí? Y hacer una revisión estricta de etiquetas de qué aditivos específicamente son los que podrían contener estos productos, ¿no? Es decir, a veces los aditivos se llaman de diferente manera y no vamos a encontrar precisamente que dice gluten, sino que se fabrican, se les ponen otros nombres y entonces obviamente tendremos que identificar cuáles son, ¿sí? Pero algo de lo más sencillo sería comenzar a consumir una alimentación natural, excluyendo todos estos productos de gluten y haciendo de la alimentación algo sencillo y digamos no estar como mezclando tantos alimentos. Eso sería en una primera etapa, la exclusión del trigo y generar una alimentación sencilla.
Del trigo, y natural. Bien. Perfecto. Ahora, Ruth, para todos aquellos que ya se asustaron, que dijeron, chin, como que me late que por ahí va el asunto, como que todos los síntomas que mencionaron en el programa, como que los tengo. ¿Qué puede hacer un paciente que está teniendo estos síntomas? Vamos a platicar de un día completo. Platícanos, ¿qué podría desayunar un paciente que está empezando a dilucidar, a darse cuenta de que no le está cayendo también el trigo? Mira, puedes en una primera etapa comenzar a desayunar quizás hoy un cóctel de frutas, manzana, papaya, puede ser algún cítrico, lima, puede acompañarlo posteriormente a lo mejor de unas huevo o claras de huevo, batidas quizás con un poco de papa para agregar esto del cereal, y por qué no, también podría consumir a lo mejor alguna mantequilla o algún aderezo para un pan, mermelada, que podríamos estar cuidando orgánicamente, que pudiera estar libre de gluten, ¿no? Eso podría ser un desayuno sencillo, fruta, mi proteína, que sería claras de huevo, y también podría ser papa, ¿no? Claras de huevo porque a lo mejor así determina el menú, ¿no? Pero podría consumir también el huevo completo. Huevo completo, perfecto. Ahora, mencionaste pan, ¿quiere decir que hay panes libres de gluten, Ruth? Por supuesto, ¿sí? Hay crackers de quinoa, hay crackers de maíz, que los pueden consumir perfectamente, galletas de avena, siempre y cuando estén certificadas, que no contengan este gluten. Por supuesto que pueden consumir otras alternativas de cereal. Que de hecho tenemos la gran ventaja de estar viviendo en esta hermosísima ciudad en la que encontramos una gran variedad de productos libres de gluten. La verdad es que vivir sin gluten es una cosa muy sencilla, no es tan difícil, podemos comer como tú bien nos decías, pues un desayuno de lo más normal, un huevito con papa en la mañana y fruta, bueno, qué cosa tan sencilla. ¿O qué te parece, Ruth? No sé, tú califícalo, un par de quesadillas con nopalitos y un platanito al lado, ¿no? Excelente, Luisa. No tiene por qué haber problema, ¿no? Ambas alternativas son sencillas, fruta y cosas naturales. Perfecto. Regresando, Ruth, te voy a pedir que nos sigas platicando qué podemos hacer si yo estoy empezando a sentir todos estos síntomas así como que ya no me están sonando. ¿Qué voy a hacer en mi comida y qué voy a hacer en mi cena? Quédense con nosotros el día de hoy platicando de la dieta libre de gluten en el 1040 de AM. Regresamos. $7:50 de la mañana, estamos llegando a tu último bloque del programa Nutrición y Vida. Ruth, la tenemos ya en la línea, un segundito más. Bien, entonces estamos hablando acerca de esta dieta libre de gluten, que ya dijimos que no es para todos los pacientes, que sí es una moda y que no tiene nada que ver con la pérdida de peso. Ojo, es que ya no como gluten y aún así no bajo de peso. Y híjole, les tengo dos noticias, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Sí, los pacientes que tienen un diagnóstico, que tienen cierta sensibilidad al trigo, ya sea alergia, intolerancia o una celiaquía franca, pueden verse beneficiados en muchos sentidos, inclusive en una moderada pérdida de peso, porque ya no hay un proceso inflamatorio crónico activo cuando están llevando el tratamiento, que es excluir el trigo de la dieta. Pero no es una dieta que tenga que ver con la pérdida de peso, sale solamente para todos aquellos que tengan ya un diagnóstico. Ahora, Ruth, nos estabas platicando acerca de un menú de un día de una persona que esté tratando de dejar el trigo. Ya dijimos que en la mañana se puede comer un coctelito de fruta, se puede comer unos huevitos, unas claras de huevo con un poquito de papa, o se puede hacer una rebanadita de pan libre de trigo, es decir, un pan de arroz, un pan de quinoa, un pan de amaranto, un pan de avena, que de verdad diga por ahí que no fue procesado en fábricas que donde se procesó algo de trigo, con un poquito de mermelada sin azúcar. A la hora de la comida, ¿qué podríamos hacer? Sí, podemos plantear a lo mejor una sopa de verduras, también cuidando que sean orgánicas, cuidando que no tengan aditivos o especies procesadas en plantas, una ensalada con un aderezo, igual como una vinagreta de aceite de oliva, o también puede ser aceite de coco, que extra virgen, también puede ser con algunas rebanadas de aguacate, y de esta manera estaríamos cuidando como el aporte de grasas saludables. Guisado a lo mejor un pescado, guisado con vegetales, puede ser a la plancha, puede ser algún pollo también o guisado o a la plancha o con empapelado o al vapor, también puede ser una opción de proteína.
Y como cereales aquí podríamos consumir algún puré de papas, podríamos consumir algunos elotes desgranados salteados con poblano, también son opciones de menú que, si te fijas, Luisa, no contienen como aditivos o aderezos industrializados, que son básicamente vegetales y que son naturales, ¿no? En el caso de las guarniciones. Bien, ¿y para la cena qué podríamos hacer? Para la cena podemos escoger también a lo mejor una fruta o verduras también con un aderezo. La fruta en su caso puede ser aderezada también con algún producto fermentado, como el kefir, como búlgaros que le llamábamos también. Podemos consumir también algún otro tipo de cereal, como pudiera ser una leche con avena, con alguna fruta seca, también cuidando también que estos productos sean orgánicos. Perfecto. Ruth, ahora platícanos un poquito, alimentos específicos que tengan el trigo, en el mexicano. Vamos a decir que yo ya identifiqué que me hace daño, pero como que hay, cuando escucho trigo o cuando no sé bien dónde lo encuentro, vamos a hablar de alimentos que normalmente encuentras en los mexicanos. ¿Cuáles serían unos 3 o 4 productos que serían típicos que un paciente mexicano tendría que dejar si tiene la necesidad de dejar el trigo? Híjole, Luisa, prácticamente toda la panadería de manera industrial y artesanal se hace con harina de trigo. Todos los productos del osito Bimbo, así de fácil. Todas y muchísimos, de ahí se derivan muchísimos alimentos industrializados que también tendrían que dejar. Algo que no precisamente lo contiene, pero que también tendrían que dejar, son el alcohol, productos industrializados con gluten y procesados, algunos otros como azúcares industrializados. ¿Por qué? Porque obviamente, además de poder contener aditivos, está como en duda porque tendríamos que hacer una revisión estricta de etiquetas. Estas vienen a irritar todo lo que es el intestino. En el segmento anterior hablábamos que tenemos que mantener una salud gastrointestinal fuerte, pero prácticamente simple, todo lo que es la panadería industrial y artesanal, inclusive, que estemos conscientes que está elaborada con trigo. O sea, el bolillo tendríamos que dejarlo, así de fácil. Las galletas tendríamos que dejarlas y, por ejemplo, todo lo que venga en un paquetito de, ya sea Bimbo o Marinela, lo tengo que decir, tendríamos que dejarlo porque está hecho estrictamente de trigo y en plantas donde se procesan cosas con trigo, ¿no? Así es, la repostería prácticamente que tenga que ser de harina, de pan, todo esto tendríamos que dejarlo. Y bueno, pues ahí estaríamos infiriendo en otro tipo de postres que sean naturales, que sean a base de frutas, que sean a base de mejor de harinas específicas de avena, harinas de arroz, ¿sí? Hay este tipo de opciones para estos pacientes y que están creciendo día con día en tiendas que se dedican a nutrición vegana o a nutrición vegetariana. Pueden encontrar un sinfín de opciones. Afortunadamente ya estos pacientes cuentan con más opciones para poder tener otras inclusiones de alimentos en su diario caminar. Que ojo, cabe mencionar aquí que no tiene nada que ver el vegetarianismo con dejar el trigo, no tiene absolutamente nada que ver, simplemente en este tipo de tiendas puedes encontrar este tipo de productos, pero no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, no tendrían que volverse vegetarianos por ser pacientes con intolerancia al gluten. Para nada, si tú estás dándote cuenta que el trigo te cae mal, te puedes comer un corte de carne a la hora de la comida con una ensalada y no vas a tener ningún problema, no deberías de tener ningún problema si el problema va por ahí, ¿no? Ahora, sí, sobre todo parte de informarnos qué sí podemos consumir, qué no, dónde lo consumimos y no caer como en estas decisiones extremas, ¿no? Tenemos un diagnóstico de algo y automáticamente queremos dejar todo lo que sea, que así se mueva y demás. Entonces, no tiene que ser así. Podemos tener opciones saludables y completas en nuestra diaria alimentación. Muy bien. Ruth, te voy a pedir que nos dejes tus datos. ¿En qué teléfono te podemos localizar? Gracias, Luisa. Es 333-183-6626 o nutricionguadalajara@gmail.com. ¿Nutrición Guadalajara completo? Así es. Muy bien, @gmail. Nutriré Guadalajara. Nutriré. Nutriré Guadalajara. ¿Nos repites el teléfono, Ruth, por favor? 333-183-6626.
o en el correo electrónico nutrireguadalajara@gmail.com. Bien, Ruth, te mando un abrazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado un poquito más cómo podemos llevar una dieta libre de gluten. Te mando un abrazo y espero tenerte con nosotros el próximo mes. Gracias, Luisa. Recíproco y muchísimas gracias a todo el auditorio. Que tengan un bonito día. Bien, pues ahí lo tienen, una dieta libre de gluten, y les platico para todos aquellos que nos estuvieron preguntando dónde más pueden encontrar información. Les voy a platicar que salió publicado un libro el año pasado que se llama Cerebro de Pan, del doctor David Perlmutter, de Grijalbo Vital, para los que nos están viendo a través de YouTube. Este es un buen libro de referencia. Ojo, vienen varias secciones del libro que vienen así como que satanizando el gluten y lo ponen como el mal de estos tiempos, como el cáncer del siglo XXI, y hay que aprender a poner las cosas del tamaño que son. No necesariamente es así, hay que revisar las fuentes de lo que este libro propone. No porque venga en un libro tiene que decir que a fuerzas es cierto, hay que revisar las fuentes. De repente algunas de las cosas que menciona el libro son como de 1930, ¿va? Entonces, digamos que es información que no está tan actualizada, pero sí vienen cosas muy interesantes que les pueden servir para referencia. También en los cuadernos de nutrición, que es esta revista que publica la Federación Mexicana de Diabetes, te puede ayudar. En el volumen número 6 de 2014, que es de noviembre-diciembre, salió un artículo muy interesante que es acerca de la microbiota intestinal, de la enfermedad celíaca, es decir, del espru celíaco, que es la intolerancia franca al trigo, y la diabetes tipo 1. Y entonces yo quisiera que todos aquellos que tienen este tipo de problemas se informen y busquen la manera de llevar su tratamiento de la mano de un profesional de la salud. Si tú estás intuyendo que hay algo en ti que no está bien, busca ayuda, busca un diagnóstico, y quizás si tienes un problema, digamos que diagnosticado, puedas verte beneficiado de una dieta así, pero recuerden, no es para todo mundo, no tienes por qué dejarlo porque la moda lo dice o porque estás esperando bajar de peso, porque son cosas que vienen de diferentes mundos. Esperemos que la información del día de hoy te haya servido, y los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.